Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Géminis, ¿vale? Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Muy bien, Géminis. Muy bien. Mi querido Géminis, una de las imágenes que yo he visto y que me ha impactado mucho es como si tú estuvieras tumbada o tumbado lo que es en cama y a veces tienes como esa percepción que te ahogas, cariño. ¿Por qué? Porque inclusive he podido ver lo que es tus ojos y está como si estuvieras asustado, asustada, como si te hubieras llevado algún tipo de impresión, cariño. Dime, mi querido Géminis, si a lo mejor de repente te pasa que hay algo que te está preocupando, pueden ser los nervios, o que a lo mejor de repente tú, cariño, estás teniendo sueños que te están afectando a tu día a día. Es como que algo te preocupa, algo te asusta, algo te está gritando en tu interior. Y eso se llama también lo que es intuición, cariño. Hay algo que tú estás percibiendo, que tú estás sintiendo, Géminis. Entonces, tienes que estar atenta, tienes que estar atento a esas señales, cariño. Porque posiblemente puede ser que Dios Todopoderoso, tus guías, te quieren entregar algún tipo de mensaje, ¿vale? Porque yo he visto una mirada como de horror, como una mirada posiblemente como que algo te afecta, algo te asusta, o estás un poco nervioso, nerviosa también. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me dicen. Con el tarot vidente de luz. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente me dicen, Richard, me gustaría saber cuáles son sus intenciones de ellos o de ellas. O simplemente, corazón, muchos de vosotros posiblemente han conocido a una persona de paso o una persona que está lo que es en la distancia y posiblemente lo único que te puede entregar ese personaje solamente es pasarlo bien, diversión, ¿vale? Por eso que tú me preguntas, me gustaría saber cuáles son sus intenciones. A lo mejor tú con él o con ella hay buena química, buena conversación, esta persona te habla bien, pero puede ser que tú me digas, Richard, tengo una vocecita interna que me dice, cuidado, ve con cuidado, no todo lo que brilla es oro. Porque aquí yo veo con esta carta, una carta de felicidad, de diversión, pero es una felicidad pasajera, Géminis. ¿Por qué, Richard, es una felicidad pasajera? Porque si te das cuenta, al fondo hay una carpa. ¿Y qué hacen las carpas? Como los circos, cariño. Están desplazándose de lugar en lugar. Entonces, no es una felicidad eterna. Posiblemente por eso tú me dices, Richard, me gustaría saber cuáles son sus intenciones.
Me gustaría de repente saber si esta relación va a funcionar. Me gustaría saber si esta persona es sincera o no es sincera. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver. Antes de eso te voy a sacar lo que es signos, Géminis. Que Dios universo me ayude. Siento un cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es un Virgo. Un Virgo. Tenemos lo que es un Libra. Tenemos otra vez Libra, Capricornio y cierras Capricornio. Uno más, Cáncer. Ya está. Cáncer, cariño. Yo lo que siento, Géminis, es como que tú estás en alerta. Como que me dice Richard, ¿por qué está tan atento, tan atenta? ¿Por qué me habla como si no pasara nada? ¿Por qué noto de repente que esta persona, no sé, como que me quiere buscar la boca? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? Vamos a ver, ¿vale, Géminis? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, Géminis, 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 corazón. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Hay una frase, Géminis, que dice... No es amor al chancho, sino al chicharrón. Ten mucho cuidado porque no vaya a ser que esta persona, Géminis, que se acerca a tu vida, se acerque por interés o porque te quiere arrebatar algo que es tuyo. Porque si te das cuenta, este personaje avanza y le da igual perder muchas cosas, corazón. Entonces, mi querido Géminis, yo siento que este personaje se acerca a tu vida porque de repente quiere algo que es tuyo o quiere información. Cuidado con esos personajes que a lo mejor están muy atentos, muy atentas contigo y de repente quieren algún tipo de información con respecto a tu vida. Ten mucho cuidado, ¿vale? Vamos a continuar, voy a sacar más cartas. La carta también de la emperatriz. Por otra parte, mi querido Géminis, siento que también hay una persona que tiene lo que es un interés por ti. Y esta persona te ve como algo especial, ¿vale? Porque la carta de la emperatriz, cariño, es una carta de belleza, es una carta creativa, es una carta que llama la atención por donde pasas. Pero, mira, si te das cuenta, aquí la emperatriz... Arriba en su cabecita hay una luna, cariño. ¿Y qué representa la luna, corazón? Al signo de Cáncer y también lo que es el elemento agua, corazón. Y representa también las dudas, el miedo, las inseguridades o esa vocecita interna que te está diciendo algo. Yo lo que siento, Géminis, o esta persona que en estos momentos está detrás de ti solamente quiere una aventura o quiere de repente averiguar algo que es muy personal de tu vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya las energías te están diciendo, Géminis, ve con cuidado. No todo lo que brilla es oro. Alguien quiere información, alguien quiere saber algo tuyo, alguien simplemente, cariño, se acerca a tu vida, quizás yo qué sé, porque le conviene. Tienes que ir con cuidado, ¿vale? Creo que las cartas están siendo claras. Voy a sacar una carta más. Y cierras con la carta de la Reina de Bastos, cariño. La carta de la Reina de Bastos, cariño, nos hablan de una persona que siempre quiere ganar, siempre quiere triunfar, ¿vale? Pero por otra parte también siento que muchos de vosotros, como yo siempre digo, corazón, guerra avisada pues no mata gente, ¿no? Entonces siento que tú vas a estar más atento, vas a estar más atenta y te vas a evitar de muchos problemas. ¿Por qué? Por tu intuición. Porque si te das cuenta, aquí en sus pies hay un gatito negro. ¿Te das cuenta? Aquí, corazón. Entonces, mi querido Géminis, te recomiendo que hagas caso de tu intuición, ¿vale? Hay una persona que no se acerca con buenas intenciones, te soy sincero. Algo quiere conseguir, algo quiere tuyo, quiere información, etcétera, etcétera. Vamos a ver, corazón, que me dicen que Dios y el universo me ayude. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Algo que me estaba olvidando, Géminis. Y es muy importante que lo mires, ¿vale? El día de hoy, que estoy colgando este video, yo voy a colgar lo que es a medianoche, hora de España.
ya le he puesto lo que es en el muro, una predicción muy importante. Es muy importante que mires esa predicción. Entonces tienes que estar atento. Esta predicción se va a colgar hoy, prácticamente 31 de octubre del 2023. Y ya verás lo que pasa. Dice, nueva energía. Se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarlo para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que van a irrumpir en su vida. Increíble. Que van a irrumpir, que van a bloquear su vida. Yo siento, Géminis, que hay algo superior. Hay un ser de luz, hay una energía que posiblemente tú ya lo estás sintiendo, te está advirtiendo qué pasos deberías dar en el futuro para tu vida sentimental, para tu proyecto, para tu trabajo, para tu protección. Alguien te está cuidando, Géminis. Alguien te está cuidando, corazón, ¿vale? Tienes que estar atenta, tienes que estar atento. Por eso que ya desde un principio yo siento como que tú algo presientes. Tú algo presientes, hay una vocecita que te habla, hay algo que te dice tu corazonada, cariño. Y siento que lo que tú estás dudando, lo que tú estás presintiendo de esta persona o de este grupo de personas, estás en lo correcto, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, cómo está la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de el mundo o la carta de la sacerdotisa. La carta de la torre, cariño, con la carta de la sacerdotisa o la carta del mundo. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que hay una persona muy inteligente o una persona que tiene un cargo importante o una persona que cree mucho en la magia, que está haciendo algo para bloquear tus caminos, Géminis. Mira, sale la torre y la sacerdotisa, cariño. Es una persona que no tiene nada de tonto, no tiene nada de tonta, cariño. Es una persona que sabe lo que hace. Entonces, o tiene un cargo importante, o es una persona que tiene un poder adquisitivo más alto, o cree en la magia. Está relacionado con personas de elemento tierra, pero también puede ser cualquier otro elemento, ¿vale, cariño? Virgo, Tauro, Capricornio. Voy a sacar más cartas. La carta también del 3 de copas, cariño. Siento como que esta persona, cariño, quiere prácticamente que tu vida no sea estable. Quiere posiblemente de que tú no tengas una relación estable, que estés de repente de pareja en pareja, que no tengas de repente un trabajo formal, porque me sale la carta del 3 de copas, cariño. Si esta carta me hubiera salido no cerca de la carta de la torre, corazón, yo te diría que sus intenciones son buenas, porque la carta de la sacerdotisa y la carta del 3 de copas juntos juegan muy bien. Pero me salió al costado de la carta de la torre, cariño. Este personaje prácticamente está actuando ¿para qué? Para que tu vida sea muy inestable, para que tu vida sea muy desordenada, para que tu vida de repente esté bloqueado, proyectos, trabajos, sueños, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más me quieren decir los ángeles del amor. Tienes que ir con cuidado, haz caso de tu intuición. Vamos a ver, corazón. Los ángeles del amor, Géminis, los ángeles del amor, ¿qué me dicen? Dicen, confianza, esta situación necesita que tenga fe, cariño. Esta situación necesita que tenga fe. Esto está relacionado especialmente también, posiblemente para personas que están empezando lo que es una relación y de repente tú tienes tus dudas que si esta relación tiene futuro o no tiene futuro. Hay un grupo de ustedes, un grupo muy grande, que las energías me dicen, cariño, confía. Ese hombre va a ser para ti, ese hombre no es para ti, o esa mujer. Vamos a hacer algo, ¿vale? Vamos a hacer algo para que tú salgas de las dudas, cariño. Muy bien, ya está. Se mira, ¿no?
Yo voy a poner 3 grupos aquí, cariño, y tú vas a elegir uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta. Si esa persona te conviene, no te conviene, si deberías escucharlo, no deberías escucharlo, etcétera, etcétera. También puedes preguntar lo que tú quieras, no solamente para eso. Por eso, es una respuesta general. Tómalo como una respuesta general, Géminis. 3 grupos, tú elige uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta. ¿Sí o no? Nada más. ¿Sí o no, mi querido Géminis? Vamos a ver. 3 grupos, cariño. ¿Se mira? Sí, se mira. Opción 1, aquí. Opción 2. Opción 3. 7 segundos. Ahora, corazón. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, tu respuesta general. La carta de la luna me dice es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de la torre es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del mago es un sí. Muy bien. Ya tienes tu respuesta, cariño. ¿Sí o no? De una forma general, ¿vale? Vamos a ver, mi querido Géminis, qué me quieren decir, cariño. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, siento que hay una persona que te está extrañando mucho. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Posiblemente entre vosotros hay hijos en común. O esta persona se está liberando del mal, porque siento que muchos de ellos, cariño, están atrapados por brujería, sinceramente, pero sin embargo, como yo siempre digo, eso tiene caducidad. Este personaje te está pensando, te está recordando, mi querido Géminis. Puede ser de piel blanca, cabello corto, un poco de barba, rubio, negro, natural o pintado. Mujeres, cabello rubio, se recogen el cabello, tienen hijos en común. La carta también de Rey de Bastos. Hay una persona, mi querido Géminis, que ha bajado la guardia un poco, cariño. Posiblemente está más entregado con ustedes, posiblemente está más cariñoso, más atento. Esta persona puede ser del signo Leo o cualquier otro signo. Elemento fuego también, Sagitario, Aries. Me dicen, puede ser que tenga algún tipo de tatuaje, lo que es en el cuerpo, mayor de 30 años, cabello corto, tiene ojos claros, es una persona que también de repente, cariño, tiene como un porte como de mucho carácter, mucha fuerza, cariño. Porque mira esta cartita. Pero sin embargo, siento que últimamente está por ustedes, mi querido Géminis. Siento esto, ¿vale? Ha bajado la guardia. Si antes de repente no te daba bola, ahora simplemente está como un leoncito mansito. La carta de la templanza tranquilamente puede ser que estás lidiando con una persona que es muy delgado, muy delgada, muy alto, ojos claros, puede ser que tenga tatuaje en el cuerpo, cabello lacio, puede ser que se pinte lo que es el cabello, se viste de una forma informal, cariño. Esta persona puede ser un Sagitario, puede ser un Acuario, posiblemente este personaje, cariño, en estos momentos está tratando de tomar lo que es una decisión. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Haz caso de tu intuición. Te quiero mucho. Hasta la vista y sé feliz. Géminis.